Hola de nuevo, chicos. Hoy vamos a ver cómo graficar en el plano cartesiano y para ello vamos a ver el sistema de coordenadas cartesianas, una herramienta muy poderosa para poder graficar situaciones de la vida real y poder hacer una toma de decisiones. En algunos hechos de la vida real es necesario visualizar una secuencia de situaciones, sobre todo cuando interviene el tiempo. Por ejemplo, en un centro de salud cuando se requiere tomar la temperatura de un paciente cada hora, o cuando se quiere ver cómo evoluciona en la estatura de un niño, por ejemplo, cada 6 meses o cada año. En cualquiera de los dos casos intervienen dos números. Por ejemplo, en el primer caso interviene el par. Supongamos que la temperatura del paciente era de 40 grados centígrados y que esa temperatura fue tomada a las 8 de la mañana. Entonces, esa información la representamos con el par 40,8. Ya vamos a ver más adelante estos detalles, ¿sí? Y en el segundo ejemplo, la estatura del niño, supongamos que el niño mide 80 centímetros y que esa estatura fue tomada cuando tenía 3 añitos. Entonces, representamos la información. Como hay que hacer muchas mediciones, se recurre a la herramienta matemática de los gráficos, ya que con una mirada del gráfico o un simple cálculo sobre el gráfico se puede obtener la información deseada o tomar la decisión en vez de mirar todos los datos que fueron tomados, ¿sí? Para ello, para graficar, nos basamos en el sistema de coordenadas cartesianas. Y este sistema de coordenadas cartesianas fue creado por un filósofo francés, también físico y matemático, llamado René Descartes. Y cuenta una leyenda que este señor, estando una vez en su habitación, parece que estaba enfermito, y entonces él miraba, observaba una mosca en la pared. La mosca se movía, hacía ciertos movimientos, y entonces él, como todo filósofo, se hace la pregunta y dice, ¿cuál sería la posición exacta de esta mosca en un momento determinado? Es esa pregunta. Y en base a eso, él observa la pared y él divide esa pared en 4 partes, algo así. Entonces, este era un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces, está formado por 2 rectas perpendiculares en donde el punto de corte es el origen del sistema de coordenadas. Entonces, un sistema de coordenadas correcto que esté bien escalado, todas las distancias en todos los ejes son la misma. Lo importante es que tengan todas la misma distancia, porque eso confunde mucho, los estudiantes se confunden mucho con eso. Entonces, miden una distancia de un lado y del otro lado las hacen como más grande o más pequeña. Entonces, teniendo estas rectas perpendiculares, formamos el sistema de coordenadas, en el cual el eje horizontal se llama el eje X o eje de la abscisa y el eje Y o el eje de las ordenadas. Entonces, hacia el lado derecho y hacia arriba los ejes van a ser positivos, hacia el lado izquierdo y hacia abajo van a ser negativos, ¿sí? Vimos que este es como un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. Entonces, vamos a dividir esos ejes en partes iguales. Lo podemos hacer de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, positivo, ¿verdad? Y para acá, positivo, 1, 2, 3, 4, 5, y así, ¿no? Y para acá son los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos, y análogamente acá hacia abajo, negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esa escala está de 1 en 1, pero también podemos hacer la escala de 2 en 2, es decir, en vez de 1, 2, 3, 4, 5, podemos hacerla 2, 4, 6, 8, 10, y así como aquí, tiene que estar también de este lado, ¿verdad? Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 y menos 10. Y así con el eje vertical. Entonces, ¿sí? O de 3 en 3, dependiendo de lo que se vaya a representar. Ahora, en este sistema de coordenadas cartesianas, vamos a dejarla así, de 2 en 2. Entonces, teniendo este sistema de coordenadas cartesianas, en él se van a representar puntos. Supongamos que tenemos un punto acá, ¿sí? Entonces, ese punto en el plano, ¿verdad?, que está específicamente en el primer cuadrante, va a estar representado por una coordenada. Una coordenada es un par de números
de esta forma, como los ejemplos que dimos de los dos números de la información de la temperatura del paciente y la estatura del niño, así, separaditos por una coma, en donde en la primera coordenada va a estar el dato ubicado en el eje X, y en la segunda el dato ubicado en el eje Y, en el eje X o de la axisa y en el eje Y o de la coordenada. Entonces, vamos a ver cuál es la coordenada de este punto. Nosotros miramos, cada punto tiene siempre una proyección en el eje X y en el eje Y. ¿Por qué? Este es un sistema de coordenadas bidimensional, ¿sí? Entonces, la proyección que tiene este punto en el eje X es la siguiente, una recta que corta al eje allí, ¿sí? A donde corta el eje. Entonces, y en el eje Y, acá. Entonces, en el punto de corte de esas proyecciones es el punto de la coordenada, ¿sí? Entonces, en X es 4 y en el eje Y su proyección, bueno, también está en 4. Entonces, esta es la coordenada 4,4 y esa es la coordenada de este punto en ese cuadrante. Supongamos que tenemos la coordenada acá, supongamos que la tenemos por aquí, un punto del plano, ¿sí? ¿Cómo serían las coordenadas de ese punto? Vamos a ver, tiene proyección en el eje X, acá aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente acá en 8, y en el eje Y la tiene acá, supongamos que está aquí, vamos a colocar el punto aquí, aquí. Entonces, ¿esta coordenada cuál es? Es la coordenada, ¿cuál es su proyección con el eje de la axisa? 8, y con el eje de la ordenada, positivo, ¿sí? Y con el eje de la ordenada, menos 6. Y esa es la coordenada de este punto, que por cierto se utiliza, hoy en día lo utilizamos mucho en las aplicaciones de Google Maps, que están basados en el sistema de coordenadas. ¿Y cómo hacemos cuando el punto está, por ejemplo, acá, ¿sí? Acá, ese punto, ¿cuál es la proyección que tiene con el eje X? Está exactamente sobre el eje X, entonces su coordenada es, en el eje X es menos 6, y en el eje Y, ¿qué proyección tiene? Ninguna, ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces en Y no tiene ninguna proyección, por lo tanto allí vale 0. Análogamente, ¿cómo hacemos si está la coordenada por acá? Supongamos que esté entre estos dos números, perdón, el punto. Entonces, en ese caso, la coordenada, ¿cómo sería? ¿Qué proyección tiene en el eje X? Ninguna. Fíjense que el eje X, tenemos este lado negativo y este lado positivo, no tiene ninguna proyección. Entonces, en X vale 0. Ahí. Y en Y, en el eje de las coordenadas, ¿dónde está? Entre 6 y 8. ¿Qué número sería este? 7. Entonces, en Y, en la ordenada, vale 7. Entonces, la coordenada de este punto es 0,7. Y supongamos este punto acá, ¿sí? Supongamos este punto. Vamos a ver las coordenadas allí en el tercer cuadrante. Tiene proyección en el eje X, ¿dónde? Acá en 10, ¿verdad? Y en el eje Y tiene proyección aproximadamente acá en menos 4. Entonces, corta al eje X o de la axisa en menos 10, ¿sí? Menos 10, y en el eje de la ordenada lo corta abajo en menos 4, entonces su coordenada es menos 10, menos 4. Entonces tenemos los casos cuando el punto está en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante y cuando está sobre uno de los ejes.